bienvenidos a la segunda mesa de discusión. Bueno, preferimos llamarle conversatorio porque efectivamente tampoco tenemos una mesa aquí. Con el tema, el día de hoy, esta tarde es persona, personaje, y para ello quiero darle las gracias a todos los participantes y especialmente a la moderadora de esta mesa y anfitriona, Marinés Roque, egresada de esta escuela. Marinés Roque es directora, productora y docente, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UAM. En el Centro de Capacitación Cinematográfica obtuvo el reconocimiento cum laude con la tesis Papá Iván. Actualmente es coordinadora académica del programa de formación Ambulante Más Allá. Desde el año 2000 dividió su trabajo entre la producción de ficción y la dirección, colaborando con España, Australia, Holanda y Argentina, donde destaca el falso documental Arotolbukin en la mente del asesino. Papá Iván obtuvo el Coral al mejor documental en el Festival Internacional de La Habana y el Ariel de la Academia Mexicana de Cinematografía en 2003, entre otros reconocimientos. En 2005, Marinés Roque obtuvo el premio del público a la mejor película mexicana en el Festival Internacional de Morelia por su obra Un Día Más. Le agradezco la participación a todos ellos y a ustedes que estén aquí. Los dejo con los 5 invitados. María Inés nos dirá quiénes son ellos. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a la organización de Escenarios por invitarme a participar en la escuela. Una vez más, les voy a presentar a mis compañeros de conversatorio en orden alfabético. Así que queda primero Emiliano Altuna. Emiliano es un poco argentino, catalán, mexicano. Estudió cine en l'ESCAC en Barcelona. Llegó a México en un programa de intercambio al CCC y aquí hizo la obra Seguir Siendo en el año 2005. Además fundó Bambú Audiovisual en 2004, una productora independiente que participa en la producción de muchísimos documentales y también ficciones, enfocados en temas sociales y narrados desde el punto de vista personal y artístico. Es un poco el eje de Bambú. Es docente en el CCC y también en Ambulante Más Allá. En 2008 también dirigió El Ciruelo y muy recientemente una película que está circulando ahora, El Alcalde, sobre el polémico Mauricio Fernández Garza, el político que toma justicia por su propia mano en México. Así que ese es Emiliano. Básicamente quiere que diga que es del Barça, pero ya no voy a decir más cosas de él. Luego tenemos a Joao Canijo, el otro señor que nos acompaña hoy. Joao nació en Portugal, estudió Historia en la Universidad de Porto y inició su carrera en el cine como asistente de dirección de Wim Wenders, con Alan Tanner y con Werner Schwerer. ¿Oíste? Joao, escuchaste. Desde 1986 ha dirigido varias obras de teatro de Ingmar Bergman, de Eugene O'Neill y de David Mamet. Filmó su ópera prima, 3 menos Eu, en 1985 y cuenta con 8 largometrajes hasta el momento, entre los cuales algunos títulos son Ganar la vida, estoy traduciendo, Noche oscura, Mal nacida, Sangre de mi sangre, y El amor, que es la que se presenta en Escenarios, ¿verdad? Paula Markovich, allá en el extremo. Paula nació en Córdoba, en Argentina. Perdón, naciste en Buenos Aires. Cursó la carrera técnica en cine y televisión en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha impartido el laboratorio de dramaturgia para cine en el CCC y es maestra de guión aquí en el CCC también. Es tutora en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, participa del Sistema Nacional de Creadores y recientemente tenemos su largometraje El Premio, multipremiado en el mundo y que acaba de tener los Arieles a Mejor Guión Original y Mejor Ópera Prima y Mejor Película. Pero también es coescritora, escritora de varios largometrajes y ha dirigido también otros cortometrajes. Yo recuerdo Periférico, que nos toca, y Música de ambulancia también.
Y ella quiere que yo diga que básicamente es una persona de las letras. Paula también escribe narrativa y escribe poesía. Guadalupe Nettel. Guadalupe es esencialmente, por sobre todo, escritora. Tiene varias novelas y varios libros de cuentos publicados. Es la más joven de la mesa. Estudió la carrera de Lengua y Literatura y Letras Hispánicas en la UNAM. Y tiene un doctorado en Ciencias del Lenguaje en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en la ciudad de París. Es autora de los libros que les decía, Les Jours Fossiles, Pétalos y otras historias incómodas, El matrimonio de los peces rojos y las novelas El huésped y El cuerpo en que nací. Su escritura ha sido traducida al francés, al holandés, al alemán, inglés, checo y esloveno. También es becaria del Sistema Mexicano de Creadores y colabora regularmente con diversas revistas literarias. Y es mamá también. Bueno, este evento tiene un eje que tiene que ver con la formación de los alumnos, con la formación en general en cine. Y en ese sentido, la segunda mesa, que se trata de persona y personaje, tiene algunas preguntas que tal vez algunos de ustedes ya las leyeron. Yo las voy a leer la primera, que me parece como que puede dar pie a que empecemos a charlar. No tengo preguntas demasiado dirigidas para los ponentes, digamos, para las personas que están en la mesa, así que les pido que me ayuden en el sentido de quién quiere lanzarse primero a decir algo. La primera pregunta es, ¿cómo un individuo es reconstituido como personaje en una obra? La pregunta venía acompañada de una obra documental, un poco charlando con ellos en distintos momentos, pues creemos que con decir cómo una persona es transferida en personaje en una obra es suficiente. Vamos a dejarlo de lo documental o la ficción por el momento un poquito de lado, para abrir un poco la jugada y que nuestras personas que se dedican de entrada a la ficción, en particular Guadalupe, no se sienta excluida de la conversación. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere o lo empujo a hablar primero. ¿Empujo? Yo hago por abrir la boca. Yo creo que una persona se transforma en personaje solamente mediante la puesta en situación. Es todo. No, bueno, ahora desarrollamos la idea. La idea es que una persona puede ser muy interesante, pero solo va a funcionar mediante el punto de vista de un director que la va a poner en una situación dramática o no. Una situación que la haga agir. Y ahí podemos volver a Aristóteles, como siempre, que un personaje se define por sus acciones. Y entonces es así que una persona se puede transformar en personaje. Y eso todavía es correcto, mientras ahora estoy peleando con Aristóteles, porque la estructura narrativa es una cosa que se debe saber para poder pervertirla, pero en eso que un personaje se define por sus acciones, todavía estoy de acuerdo con él. Ok. Eso, Guadalupe. Bueno, hola, buenas tardes. Yo creo que voy a hablar desde el punto de vista de la literatura, obviamente, porque es terreno que conozco. Creo que una persona, por más que la conozcamos y sepamos absolutamente todo de ella, sus datos biográficos, dónde, cuándo nació, a qué hora, etcétera, y tratemos de limitarnos a ellos, siempre se va a convertir en un personaje desde el momento en que alguien, incluso él mismo, se traslada a un libro o a una película, digamos, es la idea que tengo, ¿no? Pero bueno, a un libro forzosamente, porque la literatura no es omnisciente ni ubicua y siempre va a tener que escoger un punto de vista, una franja para narrar. Siempre van a quedar aspectos siempre van a quedar aspectos fuera
y otros serán subrayados de una manera muchísimo más fuerte. Entonces, esta persona nunca va a quedar retratada con toda su veracidad, con toda su complejidad, con todos los aspectos que la componen, y sí quedará convertida en algo muchísimo más reducido, ¿no?, de lo que es. Y a partir de ese momento, esa persona se convierte en personaje, diría yo, incluso en ficción. Yo escribí una novela autobiográfica, totalmente autobiográfica, no hay nada que sea falso ahí adentro, salvo quizás unos años que no están exactamente, o sea, un par de años en el que ocurrieron cosas no exactas, pero bueno, todo lo que sucedió ahí es real. Y a pesar de eso, no hay un momento en el que yo no sienta que esté leyendo ficción cuando la releo, y la gente que sabe perfectamente lo que sucedió tiene esa misma sensación. Dicen, no mientes, pero esto es una ficción. Emiliano. En lo personal, hasta que me cuesta la palabra personaje, o sea, me cuesta pronunciarla sobre las personas con las que uno está acostumbrado a trabajar, a convivir durante 1, 2, 3 años para establecer como una relación, ganarse la confianza, intimar, discutir, bueno, todos procesos. Yo desde que estoy en México creo que con los primeros protagonistas de Seguir Siendo, con los hermanos Cerezo, después, más allá de la película, he pasado varias navidades con ellos. Después, en El Ciruelo, cuando fui también, más allá de la película, fui a pasar también un fin de año con ellos. Entonces, con Mauricio Fernández, el alcalde, una persona mucho más alejada, todavía no he pasado ninguna Navidad con él, ¿verdad? Es el personaje más lejano a mí, quizás, pero sobre todo en el proceso mío personal, intento, siempre es una relación personal de persona, y pienso, y el personaje sobre todo nace en la isla de edición, que es cuando más me planteo, ahí sí, cómo vamos a conocer el personaje, cómo vamos a estructurar esta historia. Entonces creo que ahí es donde hablaría más concretamente de personaje, sin ruborizarme, digamos, pero va por ahí. Paulita. Sí, yo coincido con Guadalupe, lo que dijo. Digamos que una persona, para hablar de persona y personaje, también de realidad y ficción, ¿no? Es como la misma situación. Yo también hice una película autobiográfica y cuando me preguntan, ¿es autobiográfica?, me cuesta responder, porque, bueno, sí, un poco, ¿no? Porque en el sentido de que es literal con algunos acontecimientos de mi historia, pero es muy difícil. Cualquier obra es ficción, incluso los mismos recuerdos son ficción, porque también podríamos pensar hasta qué punto cuando nosotros recordamos nuestra infancia, realmente no la estamos inventando, seguramente el mismo recuerdo es ficticio, es una construcción. Y también hasta qué punto realmente podemos conocer a alguien, ¿no? Seguramente una parte, hasta en la vida cotidiana nos la inventamos del prójimo, ¿no? Entonces no solo en la obra hay una construcción, sino en la misma vida cotidiana nuestra percepción de otros puede ser una construcción ficticia también, ¿no? Entonces sí creo que también me pasa que es muy difícil definir. Una autobiografía es ficticia y a mí es un poquito más difícil. A mí me parece que paradójicamente cuando uno trabaja con personajes que no están inspirados en personas que uno conoce, a veces es más agudo en el retrato de alguien. Es decir, me explico. Si, por ejemplo, estoy hablando de repente se me ocurre un personaje que es un taxista, que nunca conocí. Se me ocurre, lo estoy fabricando de la nada, no conozco ningún taxista. Pero seguro acá es posible que como me siento libre, porque es un personaje que no conozco, que hipotéticamente no está inspirado en una persona real, entonces tal vez le pongan los atributos, sea más aguda, pueda llegar más lejos y
porque creo que la creación tiene un componente, bueno, el componente más importante es inconsciente, ¿no? O sea, sin querer le doy atributos que a lo mejor tenía mi padre. Y soy mucho más aguda, es decir, describo a este taxista que no tiene nada que ver y me sale una reflexión muy aguda sobre mi padre. Ahora, cuando trabajo inspirada en mi padre, es más difícil, porque siento que incluso el conocimiento de la persona real puede a veces generarnos bloqueos. Por supuesto. Entonces, eso... Podemos seguir por ese lado precisamente, porque ahí en esa barrera entre las personas reales que conocemos y estos personajes que ya metemos en las películas, es donde yo aplicaría una categoría que tiene una teórica de las ciencias sociales, que se llama Gabriela Merlinsky, que habla de que en la entrevista habla de la entrevista, pero finalmente la entrevista, que es una herramienta esencial, básica del proceso de investigación de muchas de las cosas que hacemos, ¿no? O de la mayoría, en gran medida, de los documentales, pero también de las ficciones y de las obras literarias y demás, pero habla de un texto negociado, digamos, hay una negociación, ¿no? Y entonces en esta negociación, cuando no existe la persona con la cual negociar, lógicamente es mucho más sencillo poner todo lo que queremos poner ahí. Y para el que viene como construido desde adentro en el documental, como es el caso en esta mesa, o como se acaba de plantear Emiliano hace un momento, entonces esto de volverlo personaje y restarle ciertas partes de su vida para quedarte con otras que son las que van en la película, es una negociación que se hace por lo menos en la isla de edición, también se hace durante el rodaje porque no filmamos todo, ¿no? Tampoco. Y entonces ahí es donde entra la ética y para mí siempre los objetivos de la obra que estamos haciendo. Pero en la mesa seguimos con el tema de la persona y el personaje y de las negociaciones. Paula, ¿querías decir algo? Sí, que tengo la sensación que yo no hice nunca un documental con entrevistas, pero sin embargo la entrevista sí ha sido muchas veces mi fuente de inspiración para ficciones. También la entrevista puede ser, pero yo creo que también la persona cuando cuenta su vida, cualquier persona está haciendo de sí mismo un personaje. Y por eso yo creo que muchas veces siempre me he preguntado si los entrevistados de un documental no son coautores del mismo. Yo lo sé porque ellos están construyendo su historia. Y ellos, a pesar de, tú después puedes editar o puedes seleccionar, pero estás editando sobre un texto primero, que es el que ellos te dan. Porque ellos te están dando una edición ya de sus vidas. No te están contando todo. Porque nadie cuenta todo. Uno se cuenta a sí mismo su propia vida como le conviene. Joao tiene ganas de decir algo, me parece. Que uno hace una representación de su vida. La gente en la vida hace un personaje de sí mismo que cambia cuando cambian las situaciones. Y yo ahora no escribo más personajes, no escribo nada. Y ahora recojo entrevistas y situaciones y con ellas construyo las ficciones. Porque he entendido que como cada uno hace una representación de la realidad, entonces vale más tener una representación genuina y sincera de alguien, transformarla en un personaje de ficción, que intentar construir un personaje de ficción de raíces. Porque la realidad es tan rica ya. Y la gente es tan actor en la vida, siempre, que son personajes. La última película de El Amor, hay dos cosas que para mí demuestran esto. Por un lado, tengo la pescadora, que normalmente sería una persona real, pero ella está representando todo el tiempo la interpretación que le interesa a ella de su vida misma. Por ratos se descubre que hay otras cosas, cuando se descontrola un ratito. Y por otro lado, porque es también un documental sobre el trabajo de una actriz, investigando para un personaje,
la actriz se confiesa a sí misma, ya se filmando a sí misma. Pero es real, no es completamente inspirado en su persona, en su personaje, pero es completamente una interpretación, es completamente falso, pero parece muy sincero. Emiliano. Justamente creo que como documentalistas también el hecho de que estemos mucho tiempo cercanos, intimando con las personas, evidentemente al principio todo el mundo muestra un personaje y el personaje o piensa más bien en lo que te interesa o lo que te interesó de él y lo representa ante cámara. Y en general son periodos largos en que muchas veces, si eso sucede, es material que no sirve en la película. Entonces, lo que uno siempre está haciendo es intentando de alguna manera discernir cuándo está un personaje actuando y en un momento que lo ves más auténtico, hablando más desde el estómago, desde el corazón, no tanto de que pensó algo. Entonces, ahí es donde por más que sea un personaje o se quiera presentar un personaje, pues es uno quien dirige y es uno quien elige qué momentos va a elegir de toda esa escenificación que nos hace. En El Alcalde hay miles de anécdotas en ese sentido, pero porque era un personaje excéntrico y siempre nos daba con mucho carisma, desde contando chistes hasta... Muy exhibicionista. Y exhibiéndose todo el rato. Y era mi labor como director saber en qué momento pararlo y dirigirlo también. O sea, por más que era una persona que le gustaba mostrarse en situaciones excéntricas, yo en la película estaba hablando de temas muy serios de la realidad nacional y no quería convertir o caricaturizar a un personaje que convertirá en un bufón o en un hazmerreír, digamos, de toda la gente, ¿no? Entonces ahí es cuando entra uno y dice, bueno, si se presentó en una escena, por ejemplo, con una túnica africana hasta los pies y un medallón de ámbar así enorme, y era una escena, digamos, que lo mostraba haciendo una actividad muy cotidiana, que era un hobby, que era limpiando unos fósiles. Pero yo digo, el personaje es suficientemente excéntrico como para que yo tire más de ese hilo. Entonces todo un discurso que yo trataba de construir como director de opiniones, estaba hablando de temas como legalización de drogas, estaba hablando de temas como de un estado de militares que entraban a ranchos y mataban a los malos y desaparecían esos cadáveres y pedían bulldozers para enterrar esos cadáveres. Y digo, bueno, y había un contraste en que sí había un punto en que para que ese personaje tuviera cierta credibilidad yo tenía que limitar su excentricidad por el tipo de película que yo estaba buscando. Entonces ahí es donde entra, primero es eso, el saber y el tener sobre todo mucha paciencia y convivencia, como primero para que relaje su personaje y te muestre una cara más real, y por otro lado, no sé qué iba a decir, pero más o menos eso. A ver, en la mesa, digamos en la charla o conferencia que dio Jeffrey Smith hace unos momentos, que seguramente muchos de ustedes estuvieron o vienen de ahí, hablaba de que en el documental tenemos como una ventaja en el sentido de que ya todo es verdad o es lo real, ¿no?, en relación a la ficción o a las películas y a las producciones hollywoodenses, por decir algo, en donde se gastan millones de dólares en hacer que algo sea verosímil, que los personajes sean verosímiles. Sin embargo, y estoy de acuerdo, ¿no?, pero creo que de cualquier manera también nos pasa que nos encontramos con personajes o con personas que su propia representación termina siendo pues inverosímil, aunque sea puesta en documental.
Entonces, sí existe una ecuación en la que vamos jugando entre lo que está viviendo la persona y lo que vamos a poner en la película, que es donde quedaría el personaje formado, ¿no? O sea, sí creo que no, digamos, y creo que aunque la persona sepa que está, digamos, que está frente a una cámara, sí tenemos esos momentos de los que habla Emiliano también, en donde esa persona no está del todo consciente del personaje que representa. Y buscamos a la hora de hacer un documental esos momentos, porque son los momentos en los que vemos a la persona y no tanto al personaje que se inventó esa persona. No sé si me explico. Y es en los momentos en donde entra siempre el asunto de la ética, de la verosimilitud y de los objetivos con los que estoy haciendo una película. Porque si no, pues queda un payaso cuando querías hablar de temas serios, o una persona que efectivamente no te interesa o no te involucras emocionalmente porque estás frente a una creación, a un mal actor. ¿Ok? Que entonces es otra cosa. Paula tiene ganas de decir algo. Una cosa, a mí me pasa en el trabajo con los personajes, no sé, a los escritores, a lo mejor con los que charlo a veces comparten esta experiencia, que nos sentimos inspirados en la escritura cuando sentimos que el personaje empieza a hablar solo, empieza a moverse solo. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede pasar eso, no? En ese sentido, creo que el azar es importante en el arte. En general, es decir, aquello que aparece, aquello que irrumpe y que no estaba previsto, en general, en mi experiencia supera lo que uno podía prever. Es como si a mí me pasa en la escritura y me pasó en la dirección del premio, me pasó que de repente es como si uno planeara, se acercara a una situación, como tú decías, una situación dramática, y de repente el personaje hace algo que no estaba previsto que tenía que hacer. Hace otra cosa, ¿no? Y esos son los momentos donde uno se siente... la experiencia es lo que creo que es lo que se llama inspiración, porque pareciera uno haber desatado fuerzas misteriosas, y en esos momentos uno siente que se siente feliz. Creo que es como si uno preparara todo para esos instantes, milagro, que se siente casi un milagro, porque el personaje empezó a hacer otras cosas, vive, ¿no? Ok. Guadalupe tiene ganas de decir algo y después quisiera que Joao tome la palabra, porque creo que tiene que ver con algo que decías tú del contexto, pero Guadalupe primero. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que dijiste acerca de la conversación negociada, ¿no? O sea, creo que en literatura no existe tanto eso. En realidad, los pobres personajes están siempre a merced de lo que uno quiera decir acerca de ellos y no tienen ni la menor posibilidad de defensa, ¿no? Juan Villoro dice que la diosa de los escritores debería de ser la hiena, porque los escritores somos como animales de rapiña, nos robamos pedazos aún palpitantes de la vida de la gente, y creo que los documentalistas también. Y con esto hacemos nuestros propios Frankensteins y nuestros monstruos y hacemos lo que queremos, ¿no? Y ellos no tienen ningún tipo de respuesta. O sea, tú puedes agarrar a tu madre, a tu padre, a quien quieras y ponerlo a decir lo que sea y a veces es demasiado fuerte o demasiado cruel lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Y creo que la única salvación que tienen estos personajes es la verosimilitud, que es lo que acabas de decir, ¿no? Y a veces nos ganan justamente por eso. O sea, yo hace poco estuve en una mesa con otro escritor que se llama Marcos Giral Torrente, que escribió un libro hermosísimo sobre la enfermedad y la muerte de su padre y sobre su relación con su padre, que fue muy compleja y muy difícil, que se llama Tiempo de Vida. Y él decía, es que yo no podía contar algunas de las cosas que había hecho mi padre porque sencillamente los lectores nunca lo iban a creer. O sea, que era la defensa, como el reducto que tenía el padre para defenderse, ¿no? Realmente no hay momentos en que por más que los personajes hayan hecho
tal, y esté documentado, tú no lo puedes poner porque se desequilibra tu novela o tu cuento o lo que estés haciendo y de repente resulta ya chirriante y desentona y no hay posibilidad de meterlo, ¿no? Ok, yo pensaba que este asunto también tiene un momento de lucidez en el momento en que uno dice la persona y personaje o personaje en un contexto. O sea, si no lo relacionamos con un contexto, entonces lo verosímil o su autorrepresentación no tienen sentido. Que para el documental me parece esencial tener claro lo del contexto. ¿Quieres decir algo más? Sí, Joao. Quiero decir, hay una actriz rumena, era la protagonista de esa película que no sé cómo se dice en español, los 3 meses, no sé cuántas semanas, de no sé cuántos días. Ok. Que dice una cosa, la cito porque lo dice muy bien, pero es lo que dicen todas las personas que estudian la actuación desde el principio del siglo XX, que actuar es dejar caer las máscaras y las defensas que tenemos durante la vida. Normal. Y lo que hablaba él, que los momentos de verdad, sí, son encantadores, pero son momentos que agregan algo a la representación que el personaje está haciendo en el documental. Le dan una otra dimensión. Para mí no son mejores ni peores. Son momentos que agregan una dimensión otra y complexifican el personaje, nada más. Porque para mí son tan reales como los otros. Porque todo es representación. Ok. Fíjate que lo que comentaba Guadalupe, que los personajes no se defienden, yo tengo la sensación que sí, que se defienden. A mí se me defienden. Cuando ellos no quieren, no hacen lo que yo digo que van a hacer, hacen otra cosa. Y son los momentos donde yo me siento... son muy pocos los momentos que me pasa a mí, en la escritura y en el trabajo. Pero esos momentos, o sea, para esos momentos vivos, para el momento en que se revela, en que hace otra cosa, en que su voz... Yo también he investigado un poquito sobre las voces, ¿no? En el sentido de que el personaje de pronto empieza a tener su propia voz, ¿no? Como siento un poquito que los dramaturgos somos así de esquizofrénicos de a ratitos, ¿no? O sea, es como una esquizofrenia por un ratito, ¿no? O sea, 2 horas y después se nos pasa, pero durante esas 2 horas sí escuchamos voces. Y eso es muy legítimo. En el momento que escuchamos voces es maravilloso. Entonces, es decir, esa es la inspiración. Entonces, en el momento de verdad son voces, obviamente no vienen de, no sé de dónde. Pero siento que vienen como de, no sé, del inconsciente, de esas voces que todos tenemos dentro, pero son voces muy singulares, son voces muy personales. No es mis prejuicios sobre lo que es una persona, buena, mala, sino es una voz autónoma, que es el mismo, ¿no? Entonces, cuando aparece el personaje y es el mismo, tengo la experiencia me siento inspirada. Entonces trabajo el resto de las horas para tener esos momentos donde siento que el personaje se revela, donde yo no lo controlo más. Quizás, o sea, yo no creo que los documentalistas, quiero pensar, o al menos yo no lo entiendo así el oficio, como que estamos robando momentos o almas. Quizás las agarramos de prestado, para decirlo más suave. Va por ahí, y es un poco lo que hablaba también anteriormente Jeffrey Smith. O sea, establecemos un contrato moral, ético, que va más allá de los papeles que firmemos con las personas que estamos. Que en mi caso no me gusta firmar ningún papel y me ha traído muchos problemas porque ni siquiera con este alcalde que puede tumbar la película en cualquier momento, para mí el primer espectador, y siempre también pienso mucho durante el proceso, qué es lo que va a pensar el
la persona, el personaje cuando se vea. Entonces, nunca podría exhibir una película sin su consentimiento, entonces nunca sería un robo. Sería en todo caso, préstame esto, después te lo enseño, y si de alguna manera es catastrófico mi resultado, establecería intentaría convencerlo de que por qué hice eso y por qué está ahí, por qué lo mostré así. Hasta ahora, por suerte, no me ha pasado, pero es un contrato moral que va más allá de lo que estemos o los papeles que uno firme. Entonces, no sería robo en el sentido que jamás podría exhibir algo sin el consentimiento de la persona que esté más de acuerdo o no. O sea, yo por ejemplo, los hermanos Cerezo eran unos personajes que admiraba, y seguramente como los admiraba demasiado la película no fue tan buena. En cambio, este último personaje, que era mucho más contradictorio, tenía muchas, y me revolvía mucho más, se hizo la película mucho más interesante. Y eso igual es otro punto, que cuanto más alejados quizás de uno, cuanto más te revuelve ese personaje, quizás se vuelve mucho más interesante el proceso por un lado y el resultado también. Ahora, yo creo que también hay otra precisión que tenemos que hacer en el marco de este encuentro, que tiene que ver con algo que decía Guadalupe, o también por donde va Paula por momentos, que es que el problema es que en el documental, cuando los personajes se revelan, quiere decir que tenemos una demanda, ¿no? O sea, que nos metimos en un problema grande, ¿no? Entonces, si bien siempre hay una representación desde la cuestión creativa y todo, hay un pedazo en el cual nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con el asunto de qué nos quedamos de esa persona para convertirla y tenerla dentro de nuestro personaje. Entonces, digamos, si nos robamos o no nos robamos, empieza a ser robo cuando efectivamente cuando no tenemos ese consentimiento o esa negociación del texto. El asunto es que también en el documental, si todo lo hiciéramos a partir exclusivamente de la negociación, entonces es probable que muchos documentales que son necesarios, trascendentes, relevantes, históricos, no existirían, porque precisamente tendemos a poner el dedo en la llaga, ¿no?, de esta persona que tiene un personaje que es un asesino o un personaje que es un... no sé, o sea, y bueno, y de las víctimas ni se diga, porque es como hasta, ¿no? Entonces, ¿en qué momento entramos y ponemos la cámara y vemos a esta persona que está sufriendo, pero lo necesitamos, porque es parte de la película? Entonces, el contexto tiene una relevancia vital, ¿no? Y tiene que haber alguna negociación que desde mi óptica pasa muchísimo por los objetivos, en la medida en que tenemos una posibilidad de acuerdo con las personas sobre los objetivos de la película. Y ahí viene la habilidad de los directores y productores de los documentales para establecer objetivos que sean verosímiles para el otro. ¿Me explico? Y vienen también las mentiras. Hablemos con honestidad, ¿no? Pues sí, porque hay muchas cosas, muchos personajes que no tendríamos si no les mentimos un poco. Así que sí, la mentira también es una herramienta a la hora de construir un personaje. ¿Paula? Sí, quería contar una anécdota de una amiga que hizo un documental. Como no le pedí permiso, no la voy a citar textualmente, pero hizo un documental muy bueno. Y ¿de qué se trata? ¿En qué año? No, y ella le pasó que se le reveló el personaje, pero fue muy interesante porque ella, o sea, era un personaje que estaba en una situación muy difícil, en una situación social muy difícil. Entonces la intención de ella como documentalista primero había sido señalar, la injusticia de su situación social. Pero cada vez que la entrevistaba, la señora decía, que yo quiero hablar de mis problemas con mi marido. Yo quiero hablar porque tengo un problema con mi marido y quiero que esto se sepa. No. Entonces ella vino, yo la asesoré en el documental, vino por el dramaturgia, por supuesto, y entonces vino a decirme que qué hacía, porque, o sea, no podía, tenía que sacar muchísimo material, porque había veces que no la podía callar a la señora que seguía contando los problemas con el marido, ¿no? Entonces, mi sugerencia en la charla fue que realmente este problema que ella estaba contando era vital.
y muy, muy importante, y que revelaba mejor el problema social. Es decir, a través de este problema personal que ella contaba, se veía mucho más claramente la denuncia de la situación social. Entonces, bueno, finalmente terminó un documental hermoso, pero esta sensación que yo tengo es de que a veces... tal vez no hice un documental con entrevistas, pero en la dirección de personas no actores también, es como la misma mecánica. También siento que es como una intención artística, pero cuando del otro lado viene un aporte creativo, es que es eso, es creativo. Creo que es una bendición, que hay que estar en el arte en general, es mi opinión, siempre hay que estar muy abierto a las bendiciones, ¿no? A los milagros que nos suceden. Bueno, es una opinión, pero me gusta mucho esto que pasó con él. Lo que decía tiene que ver con la similitud. Vale, eso. Siempre es real cuando la emoción es real. Okay. Y entonces todo pasa. Pero la emoción real puede ser, mismo en personas, puede ser actuación. Pero desde que la emoción sea real, hay total verosimilitud siempre. Es eso que se procura. Por eso, la historia de la señora que quería hablar de su marido, pasaba todo lo que la directora quería. Porque su emoción era completamente real cuando estaba hablando de su marido. Y todas las historias que estaban por atrás pasaban. Y creo que es importante también discernir, hay una emoción quizá real para el personaje, otra emoción para el director y otra emoción cuando ustedes vean la película diferente. Yo tengo el personaje finalmente un tipo muy duro llorando ante cámara y hay gente que llora con él, hay gente que se ríe de él. Y hubo debates auténticos en los que uno pensaba que estaba fingiendo, otros decían que era un gran actor, otros decían que era real, pero lo bueno es que justamente era transmitirles también, porque yo tenía una opinión de eso, pero transmitirles esa duda a ustedes para que ustedes pudieran completar la emoción o el sentimiento que ustedes quisieran ponerle ahí. Y en ese sentido creo que quien completa la obra son ustedes, o sea, son los espectadores y cada quien va a completar esa emoción. Y eso es lo que me parece más interesante, dar esos espacios para que ustedes tengan que decidir qué sentir y yo no tener que dirigir tanto convertir algo en un panfleto emocional, por así decirlo, algo tan directo. Joao quiere dialogar. Es exactamente eso. Porque tenemos siempre que tener la conciencia que toda realidad que se nos presenta será una representación diferente para cada persona. No podemos tener la intención absoluta de transmitir una interpretación nuestra, porque será siempre una interpretación diferente de quien lo ve. Como decía él, es eso mismo, es lo que procuro, lo que hay descubierto, lo que intento ahora. Que mismo cuando lo actor lo personaje está interpretando y emocionándose, lo director la va a ver de una manera y va a construir su narrativa en función de su interpretación, pero el espectador lo va a ver de una otra, forzosamente, siempre. Por eso digo, lo que cuenta es que la emoción sea real. Y ahí las interpretaciones de quien ve van a ser múltiples, diferentes para cada uno, pero siempre verdaderas. Exacto. Entonces, un poco la pregunta era cuáles son las herramientas que tenemos para construir estos personajes. Y creo que una de las primeras ideas que podríamos estar como de acuerdo, ¿no? Pensar como conclusiones que tienen que ver con la herramienta tendría que ser la posibilidad de identificar esas emociones reales en la persona y poder abstraerlas y llevarlas a la obra, digamos, en la construcción del personaje. O sea, encontrar, ver, sabiendo que en esa verdad no hay una sola lectura, sino múltiples lecturas, la propia del director y la que completen los espectadores también.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron acerca de la multiplicidad de lecturas que tiene cada texto, pero al mismo tiempo creo mucho, no es que creer, porque bueno, en la empatía, ¿no? O sea, y es lo que decía yo justamente, o sea, en el momento en que hay una emoción real, y ya está comprobado por los neurocientíficos que lo han estudiado de forma así muy, muy minuciosa, el ser humano que está enfrente resuena. Y entonces, por ejemplo, a mí cuando me preguntan, oye, pero tus cuentos estos últimos, ¿son autobiográficos o no? ¿Es ficción o es realidad? O sea, yo puedo decir, la historia, toda la historia me la saqué de la manga, pero todas las emociones que tiene cada uno de mis personajes las he vivido, las conozco perfectamente, ¿no? Y si no, no podría escribir acerca de ellas. Yo, en lo personal, a lo mejor Pérez Reverte sí, ¿no? Otra persona. Pero en lo personal, yo no podría, o sea, no podría escribir acerca de emociones que no conozco y plantárselas a un personaje porque me daría flojera en primer lugar. O sea, me sentiría tan impostora que no tendría ningún tipo de interés para mí hacerlo, ¿no? Y en ese sentido creo que siempre es uno de los poderes enormes de la literatura, no sé si ustedes lo sienten también respecto al cine, pero siento que la literatura es realmente una forma de comunicación muy, muy íntima entre una subjetividad, que es la del autor, y la del lector que lo está recibiendo, y que va más allá incluso de las palabras, que son que es nuestra única herramienta, digamos, porque resuenas empáticamente con el otro. Uh-huh. Ahora también viene el asunto de la traducción, ¿no? Es que a mí me encanta hablar de esto porque cuando me dicen, bueno, ¿y qué tal está traducido el texto? Cuando se traduce, ¿pasa eso o no pasa? Los cineastas tienen miles de recursos, ¿no? Hablando de herramientas, bueno, está la música, están las imágenes, por supuesto, que esas no necesitan traducción, las caras, las actuaciones, etcétera. Y siempre, por más que el subtitulaje sea horrendo, pasa muchísimo más el mensaje. En la traducción te jodiste. O sea, es como si es como una fotografía que está mal impresa, ¿no? Es así de simple. Paula, sí, hazlo divertido porque te veo varios dormidos. Las herramientas que bueno, una cosa que estabas comentando, Guadalupe, que me parece muy interesante, ¿no? Que así como es muy difícil, digamos, decir que algo es autobiográfico, porque cualquier relato es ficticio, aunque sea un relato de los recuerdos mismos son ficticios. Asimismo, es muy difícil hablar de ficción, porque cualquier ficción nos tiene a nosotros mismos. Entonces, digamos, es una obra ficticia, ¿no? Claro. No hay manera. Y bueno, y respecto a las herramientas para construcción de personaje, coincido con Joao y con Aristóteles. Que la acción define el personaje, pero yo trabajo con dos herramientas que por supuesto son herramientas dramatúrgicas, que no me las inventé yo de ninguna manera, una es la caracterización, ¿no? Que siento que es importante y que me parece que no sería excluyente en el caso del documental, porque aún en la manera de mirar a alguien uno lo está caracterizando, porque está subrayando ciertas características y no otras, porque somos de mil maneras diferentes, ¿no? Entonces, yo en el trabajo de la caracterización, es decir, la caracterización nos sirve para reconocernos como a las personas y a los personajes. ¿Y por qué nos reconocemos por la calle? Porque somos distintos de otros. Por eso nos reconocemos, ¿no? Porque no nos reconocemos por lo que tenemos de parecido, sino por lo que tenemos de diferente. Entonces, yo trato de trabajar con características absolutamente singulares. Es decir, con aquello que tiene un personaje completamente distinto del resto de la humanidad, porque todos tenemos, bueno, algunos no tenemos dos ojos, una nariz, dos brazos, pero bueno, ¿qué tenemos de diferente?
¿no? ¿Qué tenemos diferente? Y también aquello que es gratuito. A ver. Es decir, lo gratuito. Es decir, para caracterizar, es decir, no sé si siempre, bueno, a ver, si hay algunos alumnos, esto es algo con lo que trabajo mucho, ¿no? Gratuito en el sentido de que si uno le pregunta por qué uno es como es, o sea, ¿por qué? Y uno puede decir, y sí, porque mi papá, porque mi mamá, pero siempre pongo un ejemplo, ¿no? Que uno dice, a ver, dime una comida que te encante. Te dice, bueno, el arroz. Ok, ¿por qué te gusta el arroz? Porque me lo cocinaba mi abuelita. Ok, por el mismo motivo, su carácter él podría decir, detesto el arroz porque me lo cocinaba mi abuelita. Es decir, no, en las características no hay, creo que es muy importante la singularidad y que sean inexplicables. Porque cuando uno intenta explicar a un personaje o explicar a una persona, el otro se ofende. A mí me pasa, ¿no? En una charla con alguien, que alguien trata de explicarme cómo soy yo y por qué motivo yo me ofendo. Entonces siempre digo, no le hagas a tu personaje lo que no te gustaría que te haga a ti. Y una de esas cosas creo que es definir y explicar. Por eso creo que las características tienen que ser singulares y gratuitas. Y luego, por supuesto, finalmente así uno reconoce a un personaje, lo distingue de otro, pero finalmente cuando conocemos a alguien, a una persona o a un personaje, cuando sabemos de qué está hecho, y es cuando actúa, cuando decide. Porque, hay un capítulo muy interesante de Robert McKee sobre esto, que dice que una de las cosas a veces es muy interesante cuando un personaje nos sorprende en el sentido de que sus características no nos permiten adivinar lo que va a hacer. Es un personaje porque en la acción sabemos de qué estamos hechos, y lo más interesante es que ni las personas ni los personajes bien construidos sabemos qué vamos a hacer. En el momento de la acción decidimos, pero antes no sabemos, si no, no serían decisiones. Entonces, bueno, esas son las herramientas que yo uso para los personajes en el trabajo, ¿no? Sí, diría que los personajes, retomando eso, cuanto más complejos y contradictorios, mucho más ricos, mucho más interesantes. Y también quería retomar lo que decía Guadalupe de la empatía, que para mí es como la esencia para hacer documentales. Y la empatía... Ayer hablaba también Russell de cuando se encontró a esta mujer que le inspiró a hacer toda una serie de documentales. Y era, en teoría, alguien muy ajeno a él, una mujer en África. Y yo me pregunto, por ejemplo, o sea, y más lo que me gusta también de la profesión o de lo que hago es intentar conocer a lo ajeno, lo más ajeno, y ver incluso en los extremos qué tengo yo en común. Y finalmente tenemos mucho más en común, incluso, no sé, el personaje más extremo. O sea, si pensamos en Hitler, sería increíble hacer un documental sobre Hitler, entrevistarlo y descubrir, no sé, a lo mejor en la escuela un judío le hizo bullying y después, yo qué sé. La historia de la humanidad La cambió. historia de la humanidad. Pero estoy seguro que tuvo problemas en la escuela, que le gustaba pintar, que le gustaban los animales. Que tal vez era un tierno y cocinaba buenísimo. No sé, tuvo un montón de traumas o no, pero incluso en el personaje más radical, que en teoría deberíamos odiar y eso, puede haber empatía. Entonces, esos personajes, o sea, ¿quién no haría un documental sobre el Chapo Guzmán o sobre esos personajes extremos que son intentar meterse en el pensamiento, en ese alma, en teoría tan ajena a uno? Es donde yo encuentro más gusto por la profesión también. Yo también quisiera retomar ese punto, porque suele ser una especie de, digamos, clave que suelo recomendar a los estudiantes cuando me toca dar clases, cuando me dejan dar clases. Entonces, en el sentido de que aún en el ejercicio, digamos, absolutamente del documentalista,
del director empleado para hacer un documental. O sea, una de las herramientas para construir un personaje es precisamente lograr entrar en empatía, por muy diferente que sea. O sea, me ha tocado trabajar con un señor que en ese momento, pues que tenía como papá de familia, yo no tenía el menor interés en ese momento en tener hijos, pues que tiene una chamba absolutamente aburrida para mí, ¿no? O sea, vende los seguros, esos segundos seguros para los aparatos electrodomésticos que te venden cuando compras una lavadora. Dices, o sea, ¿cómo yo puedo encontrar el punto para hablar con este personaje? Entonces tienes como que buscar en lo más básico de las emociones humanas para encontrar esos puntos de conexión que te permitan como un hilo, empezar a jalar para conocer a esa persona detrás de ese personaje o al lado de ese personaje y que lo necesitas para construir tu película. Entonces, creo que la empatía, ¿no? La posibilidad de construir una identidad en el sentido de contacto, de encontrar ese puntito, ¿no? Es una clave en la construcción de un personaje en un documental, sin duda, ¿no? Y las chicas ya lo han defendido mucho para la creación aparentemente de cero, digamos, o sea, o la creación de un personaje ficticio, ¿no? Pero al final es un poco lo mismo, ¿no? Y está también en los planteado desde Platón, ¿no? Desde Aristóteles, está ahí esa empatía como una cuestión básica para la construcción de cualquier drama, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ya se despertaron los que estaban dormidos. ¿Está más divertido? Ok, vamos a ver si tenemos otra. Y ahora, ¿cómo? O sea, estamos muy en la parte como de cómo lo concebimos, cómo lo escribimos, pero ¿cómo lo filmamos? O sea, ¿qué elegimos? Cómo esto se vuelve la parte audiovisual. Creo que hemos hablado también de la parte de edición. Yo pongo a este personaje en relación a esta otra cosa, elijo con lo que me quedo, ¿no? Pero también hay muchas otras herramientas propias del lenguaje audiovisual. Estamos hablando de lo sonoro, de la imagen, y hay qué tanto trabajamos en función de ese personaje. Y mucho en el documental parece que vivimos como determinados por la calidad de las herramientas que tenemos, pero no es del todo cierto, o sea, elegimos. En todo caso, en la ficción, en una ficción ideal con todo un presupuesto, Paula elige los lentes o trabaja con un fotógrafo. Yo creo que me gustaría mucho que hablaras por qué elegiste ese fotógrafo para hacer el premio, ¿no? Creo que lo hablamos en algún momento en donde él es un tipo que trabaja documental también. Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué elegir a esa persona? Construyes un equipo en función de una estética a partir de una historia. Bueno, en el caso de Wojtek fue una... Sí, bueno, todo fue bastante especial. Todo con la película me pasaron algunas situaciones que experimento como bendiciones, ¿no? Y una fue conocer a Wojtek. Y yo quería trabajar con un fotógrafo de Europa del Este porque me gusta mucho como fotografía en el frío. Para los que han visto el premio me van a entender porque el clima en mi película, el clima era muy importante para mí, era fundamental. Y yo sentía que había que esa intimidad con el frío lo sentían fotógrafos que vivían en el frío, que estaban acostumbrados a ese gris, ¿no? Entonces quería trabajar y también hablé con fotógrafos de México muy buenos, geniales, y en Argentina también geniales. Y claro, o sea, eran como un poco raros porque siendo una producción mexicana, pues era raro buscar en Polonia, pero yo estaba buscando por ahí, también vi materiales de un húngaro que me gustaba mucho, su fotografía, y hasta que un amigo me dio los documentales de Wojtek, y yo dije, este es el fotógrafo, ya está. Era así, ¿no? Digo, ojalá que él quiera. Entonces le escribí una carta y le mandé el guión y a él le encantó. Entonces, desde ese momento, además nos asociamos, hizo coproductor de la película, o sea, le fascinó el proyecto, fue un encuentro así increíble. Y algo que yo no podía predecir,
porque al ver su material yo no tenía manera de saber cómo lo había hecho. Pero algo que, o sea, no fue una elección, fue una elección por la imagen, por lo que vi en la imagen, no por la manera de trabajo, pero resultó además una forma de trabajo maravillosa, porque sí trabajé con muchas improvisaciones, pero siempre llegaba a la escena, esto que tú decías, que al final de cuentas el personaje está en situación. Entonces, mi manera de trabajar, sobre todo con los niños, que era muy parecido al documental. Pero no era documental porque la situación dramática ya estaba construida. Y la situación dramática y los textos, porque si bien los niños, yo no quería que se los aprendan de memoria, pero yo le iba diciendo todo lo que tenía que decir. Pero sobre todo con la intención dramática, o sea, le decía la situación dramática. Y una cosa que me ayudó mucho en el trabajo con los actores niños es separar la ficción de la realidad completamente. Si esta es tu realidad, vos tenés una vida preciosa, hermosa, tu vida está bárbara, no tenés ningún problema. Y te llamás, porque la actriz se llama Paulita, te llamas Paulita, ok, ahora entramos en ficción. En ficción ya no te llamas Paulita, te llamas Cecilia, tu vida es esta, ¿verdad? Y tenés un problema, tu mamá no te quiere, estás acá, ¿verdad? Y yo me di cuenta que en la medida en que pudiera separar más claramente ficción de realidad, podía llegar más lejos en la ficción. Y ella podía expresarse mejor. Entonces sí, yo trabajé con técnicas documentales y con técnicas de improvisación y llegué a situaciones dramáticas que había construido. Muchas veces me preguntan, y me halaga la pregunta, si son improvisaciones o si las escenas están improvisadas. Y casi me halaga porque que se sienta eso, porque está todo escrito. Claro. Pero el fotógrafo es un fotógrafo documental. El fotógrafo es un fotógrafo documental y nunca hubiéramos podido trabajar de esa manera sin las técnicas de filmación documental. Es decir, en el sentido de que nosotros empezábamos como una improvisación y trabajábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las niñas se ponían a jugar, corrían y Boite corría con la cámara prendida, la cámara no se apagaba nunca, ¿no? Entonces corría detrás de las niñas y cuando yo sentía que las niñas estaban en un momento preciso, lanzaba la escena. Ok, decile esto, ahora lanzaba la escena. Y la filmábamos la misma escena un montón de veces, pero siempre en medio de una situación de juego que no cortaba nunca, ¿no? Por supuesto había una definición de puesta en cámara previa entre Wojtek y yo, en el sentido de que, bueno, yo tenía un relato. Otra cosa que yo tenía bastante clara era el narrador. Para mí toda la película era un recuerdo. Entonces el punto de vista de cámara siempre tenía que ser el punto de vista de una mujer que recuerda. Eso era mi punto de vista narrativo. Pero luego muchas veces teníamos que adaptarnos a lo que pasaba. O sea, lo que yo he charlado con Wojtek es ahora es un recuerdo, pero muy vívido. Este momento es un recuerdo, entonces todo en detalle, todo cerquita. Pero luego Wojtek tenía que moverse porque las niñas corrían y el viento soplaba. No era cuestión de y la cámara nunca se apagaba. Ok. Bueno, entonces vemos que una de las técnicas del documental nace cuando tenemos video o imagen digital, porque lo de que la cámara nunca se apaga antes no sucedía. Así que tenemos algunas ventajas en los últimos años, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo por el lado de la cuestión de construcción en el set? Yo creo que sí. Esa para mí es la gran diferencia entre el documental y la ficción. En la ficción lo controlas todo y entonces puedes tener la realidad de los actores, la emoción verdadera, pero lo filmas como lo quieres. Puedes esconder, lo que me interesa a mí en la ficción es esconder lo invisible para mostrarlo, esconder lo visible para mostrar lo invisible. Quiere decir, esconder lo obvio para dejar al espectador una mayor posibilidad de imaginación. Y eso lo puedo hacer muy sencillamente en ficción, porque toda la toma está planificada milimétricamente, todo lo controlo. En lo documental, no. En lo documental, pones tu cámara a donde crees que va a ser más útil, a donde puedes aprovechar más cosas, y después dejas correr. Y esa manipulación solo la puedes hacer en el montaje.
después. Y ahí sí, es ahí que tú creas tu punto de vista manipulado. A ver, Emiliano. Bueno, que también justamente en el documental algo de lo que nos aprovechamos mucho es de las recreaciones, y ahí controlas todo. Y ahí puedes agarrar a tu personaje y hacerle actuar y escenificar perfectamente con la luz que tú quieres, en el momento que tú quieres, que cruza el cuadro de un... Y es algo que también es algo que muchas veces la gente tiende a menospreciar o a decir eso no es tan real, pero una vez que uno está viendo una película, creo que todo eso, y que estás conectado con la emoción, esa recreación la vives como verdadera de alguna manera, y es algo que como herramienta que todos hemos o que acostumbramos a usar mucho, ¿no? Nosotros también, hablando de personaje, y hay otra buena anécdota, que cuando teníamos un pequeño tráiler de la película, de esta última, del alcalde de Mauricio Fernández, y había un tipo que era muy cercano a un programador de Cannes, una productora gringa y no sé qué, a ver si por casualidad la querían para moverla en festivales y poderla distribuir. Le enseñamos el tráiler y le encantó la historia. Estuvimos 5 o 10 minutos hablando, y cuándo la acaban, y en un momento yo estaba hablando y que había una diferencia que no entendía muy bien, y le aclaré en un momento, me surgió la duda y le aclaré, ten en cuenta que es un documental, no sé si quedó claro. Entonces el tipo, ¿cómo? ¿No es un actor este cabrón? Y ahí ya fue... ¿Se acabó el interés? Se acabó el interés. No me interesan los documentales, pum, y se fue. O sea... ¡Qué error histórico! Y además, por lo que vio, justamente eran escenas bastante recreadas, y eso, seguramente por eso pensó, lo controló todo, es un set, no sé qué. Y de alguna manera, cuando uno se acerca a un personaje, muchas veces está este rollo de que se acostumbre a la cámara, ¿no? Entonces nosotros llegamos con Mauricio y ya estaba acostumbrado a las cámaras, entonces potenciamos eso, lo usamos a favor. Entonces era, ok, si eso es lo que el personaje está acostumbrado, pues nos va a hablar a cámara, creamos un dispositivo para que nos hable a cámara, vamos a hacer encuadres, una entrevista así, un encuadre en medio de una escenificación que nosotros iluminamos y recreamos, y lo pusimos en el centro del cuadro. Y en general muchas de las escenas que vemos es, tienes que caminar aquí, ponte aquí, mira allá. Lo vimos trabajando con sus fósiles, por ejemplo, y ahí es donde aparece la magia, que uno planifica, y era una escena aburrida en que él iba a estar limpiando unos fósiles, que decimos, bueno, quizás lo hacemos, quizás no, pero en ese momento él estaba limpiando los fósiles con un secador de pelo, de cabello. De pelo, sí, de cabello, y había problemas con la tensión, entonces de la electricidad. Entonces, en la escena atrás, él no lo estaba viendo, pero se prendía y se apagaba la luz cuando él le daba más potencia al secador. Entonces no entendía por qué no funcionaba el secador y atrás la luz prendía. Y es algo que él no se dio cuenta en todo momento. Nosotros nos aguantamos la risa durante todas esas escenas. Estaba la novia del alcalde aguantándose la risa, no sé qué. Y fue una escena además que fue de las que yo más dudé de que se incluyeran en el documental, en el sentido, a mí me encantaba, pero siempre se lo va a tomar como que nos estamos burlando. Cuando él la vio por primera vez, se recagó de risa en esa escena y dijimos, esto pasó. Pero también ahí están, que en todo eso que preparamos para que fuera la escena perfecta, surgió la magia ahí. Sí, que yo también trabajo mucho con las recreaciones, pero las recreaciones funcionan en situaciones controladas. Si no, no. Toda la película que va a pasar mañana son recreaciones. Pero en las situaciones controladas, por ejemplo, cuando estaban en la descarga del pescado, la situación no es de todo controlable. Y ahí tienes de ver lo que puedes hacer.
e intentar por lo mejor. Pero lo documental también sirve para eso. Esos casos que surgen, y son los mismos que surgen en los ensayos de improvisación con los actores, como la escena que ha contado, después la puede recrear completamente controlada en una ficción. Es que en literatura pasan cosas así también, aunque no lo crean, porque a veces uno está escribiendo sobre algo. A mí me pasó cuando escribía El cuerpo en que nací, que es esta novela autobiográfica, y de repente le estaba contando a mi madre, me pregunta, ¿no? ¿Y qué estás escribiendo en este momento? Que es una pregunta que siempre alucino que me haga, pero... Y entonces le dije, bueno, nada importante, nuestra historia, ¿no? Y entonces, sin saber de qué iba, ni lo que había, ni nada, me dice, pero sabes que te puedo demandar por eso, ¿no? Ella es abogada. Y yo dije, no, esta frase la tengo que poner. Es perfecta. Y entonces, y después mi madre me habla después y me dice, bueno, ya hablé con tu hermano. No, fue mi hermano el que me habló. Y me dice, los dos me hablaron, pero fue primero él. Y me dijo, ya hablé con mi madre, no te preocupes, no te va a demandar. La convencí de que se espere a que tu novela la vuelvan película y así sí se va a forrar. Y yo dije, esto también lo tengo que poner en la novela. Y no estaba para nada planeado meter nada de eso, ni diálogos actuales, ni nada, pero bueno, como dice Paula, fue la magia familiar y lo metí, y así pasa a veces también a mucha gente. Paula. Desde que todo este tiempo que se habla tanto de ficción y realidad y de no lo que es una cosa y lo que es la otra, y aquí yo tengo lo que te comentaba hace rato, fue que tengo la sensación, para mí es lo mismo, y también para mí es lo mismo la literatura que el cine, en el sentido que todos contamos historias, todos el cine surgió hace 100 años, pero por una cuestión tecnológica. A lo mejor, digamos, vino a dar respuesta a una necesidad atávica, pero la necesidad de contar historias es la misma. Y es la misma con distintas técnicas, ¿no? Tomo la historia de un personaje que conozco o me lo invento, pero al fin de cuentas siempre se cuentan, es el relato, la necesidad del relato, ¿no? Ayer decía... Ay, no me acuerdo tu nombre. Sí, que esto es lo que te dijo la señora, la de Kenia, genial, que dijo que una de las necesidades humanas era contar historias. Es una cosa de todo, no hay ninguna persona que no cuente historias, es una necesidad atávica, ¿no? El cine no pareció tan... Y tengo la sensación de que la única, si es que hay alguna diferencia entre ficción, entre el tratamiento de la película de ficción y el documental, es que en la ficción en general hay una obra intermedia, que es la obra literaria, porque para mí el texto para cine es una obra literaria independiente de la futura película, y entonces en general, digamos, hay entre la intención narrativa y la filmación hay una obra intermedia en la ficción y no la hay en el documental, pero fuera de eso, y yo sí siento que cuando doy clases, yo sí le recomiendo mucho a mis alumnos y todo, o a todos los artistas. Claro, lo difícil es balancear entre la planificación y la incertidumbre, ¿no? Qué difícil que es combinar las dos cosas, saber hasta qué punto planificar, hasta qué punto diseñar y hasta qué punto dejarse sorprender. Yo creo que hay que planificar lo necesario para que llegue el misterio, la sorpresa, ¿no? Y en ese sentido me parece que en el documental es exactamente lo mismo. Sí, por eso no veo ninguna. Exactamente lo mismo. Y que hemos hablado, además, bueno, una de las otras ideas que me gustaría como que... ¿Puede contar un chiste? Por favor, mucho mejor que mi intento de sacar conclusiones. Por haber hablado de la obra literaria, ella también había hablado antes de las traducciones. Es que los escritores de literatura son unos mártires. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que va a interpretar de manera diferente lo que habíamos escrito, lo que han escrito. Y por eso conté el chiste, que es verdadero, entre Chekhov y Stanislavski. A ver. Chekhov se quejaba inmenso que
yo escribo comedias, el tío me hace dramas psicológicos. Pero siguieron trabajando juntos. Es lo que pasa con la obra literaria que he llamado guión. Siempre. Bueno, ya tenemos, ¿cómo? Ya hay gente que tiene preguntas. Yo iba a decir una cosa, pero no tiene mucho sentido. Por favor, aquí ya hay una pregunta. ¿Me prestan un micro? Yo quiero plantear una pregunta que es, bueno, básicamente dirigido a quienes hacen documental, pero aplica también cuando se hace literatura y muchas veces se trabaja con personajes reales, ¿no? Como en el caso que habla Guadalupe cuando escribía sobre una relación con su madre. Voy a plantear dos opuestos. Alguien que hace, por ejemplo, un documental con un teléfono celular. Me acuerdo hace un par de años vimos aquí un ejemplo excelente de un artista y documentalista holandés, y vamos a plantear un extremo, una superproducción a lo mejor de alguna cadena norteamericana de documentales, donde llegan 10 o 15 personas con luces, micrófonos que vuelan por acá, director, gente que está hablando, etcétera. En ese sentido, yo creo que la influencia, y ya vamos a hablar en general de las personas a las que se está grabando, es totalmente distinto. Me refiero a la conciencia de la cámara y a la conciencia de que están siendo grabados. Entonces, la pregunta va en el sentido de qué tanta importancia le dan a esto al hacer un documental. ¿El equipo de grabación mínimo o toda una infraestructura que va a condicionar? En el amor, las señoras estaban muy habituadas a la cámara, pero cuando llegó el equipo, acontecía que el equipo era un equipo de estudiantes, chicos. Las señoras nos los dieron la mínima importancia, como si no existiesen, y eso ha sido fenomenal. Ha funcionado muchísimo bien. Nunca habría funcionado tan bien con un equipo profesional de señores mayores. Muy bueno. Emiliano, ¿no? Nosotros creo que más que la parafernalia del equipo, que en algunos momentos de la filmación era bastante, en nuestro caso, lo importante más era que éramos un crew de 2 personas. O sea, y no me imagino haber conseguido ese nivel de confianza en ciertas entrevistas, por ejemplo, si no hubiéramos sido siempre esas 2 personas. Y además, otra cosa importante, que éramos personas de un mundo lejano. Él nos llamaba los argentinos que venían, y eso era de algo todavía mucho más interesante, ¿no? Alguien que se tomaba el tiempo de venir muy lejos para conocer su historia, y ahí es donde estábamos más cerca. Entonces, justamente en este caso era un personaje que estaba acostumbrado a la cámara, y quizás por eso no le molestó tanto esa parafernalia, que éramos micros y luces y no sé qué por todos lados. Seguramente con un personaje, pues cuando íbamos en la sierra de Nayarit, lo único que, pues ahí en algunos momentos vamos a 2 cámaras y lo que sea, simplemente ahí te cuidas mucho de... Primero es eso, que como llevas un tiempo se acostumbran a todo eso, pero después ser muy, muy sigilosos en el set, en cuando estamos grabando o no. Ya nadie sabía cuando estábamos grabando o no, porque estábamos acostumbrados a movernos con esas cámaras. Y también igual, ¿no? Por ejemplo, no usar... En ese caso, pues no usábamos lavaliers. Si lo de los micros les puede a algunos personajes molestar, todo eso. Igualmente, después enseguida se olvidan. También es algo que se puede hacer. Pero más que lo técnico y todo eso, la importancia creo es mantener un set amable, un set de filmación muy amable para con el personaje, que se sienta cómodo ahí. Y sobre todo con las personas,
que le están escuchando decir cosas muy íntimas en algunos casos, pero justamente para eso quizás la herramienta es tener mucho tiempo y mucha paciencia. Joao, ¿quieres seguir? Sí, que mismo en la ficción cada vez más mis equipos son cada vez más pequeñitos, cada vez más. Y en lo documental ese ha sido eso con los tíos, con los chicos estudiantes, ha sido maravilloso, pero ahora vamos a hacer siempre cada vez menos, porque cada vez también quiero confundir más el documental con la ficción, en el sentido que decía, las recreaciones, pero mezclando personas reales. Todos son personas reales, pero personas que no son actores con los actores. Exacto. Yo creo que es un punto que siempre se piensa, siempre estamos pensando, si queremos tener un buen documental, en cómo vamos a pararnos enfrente, con cuánta gente, con cuánto equipo, de qué manera y cómo nos vamos a mover, y es algo que tienes que ajustar en cada ocasión, según la situación en la que estés. No hay reglas. El joven de rojo. Bien, pues buenas noches, yo soy del estado de Durango y más que pregunta, lo que yo quería compartirles son 3 experiencias rapidísimas. En el primer documental que yo realicé, me tocó una situación, bueno, un par de situaciones muy raras, porque yo me dediqué a hacer un documental histórico por parte de un familiar que era revolucionario. Mi familia pues se puso muy feliz porque es pariente de nosotros, este revolucionario. Se puso muy feliz en el momento en el que supieron que íbamos a hacer este documental. Esto me refiero por este rollo de los personajes, ¿no? Ok. Me pasó que justo cuando yo estuve investigando de todo este rollo de este personaje que había quedado olvidado en la revolución, me di cuenta de todo aquello que mi familia me había dicho que había sucedido, que esto no era cierto. Cuando se estrenó la película o el documental, me sucedieron 2 cosas diferentes, que esto es a lo que yo voy. La primera es de que mi familia primero se decepcionó porque ellos creían que yo iba a poner o lo iba a realzar como ellos creían que debería de ser. Y la segunda es de que a la gente, bueno, la gente que fue a ver este documental, no fue a ver la película por el personaje en sí, sino por el actor que me ayudó a narrar la película, que era un actor reconocido aquí, o es un actor reconocido. Y la segunda situación, después de esto, a mí me contrataron para hacer un documental de unos escritores allá en la Sierra de Durango. Lamentablemente lo acepté, y digo lamentablemente porque me condicionaron mucho a lo que ellos querían, ¿no? Ellos me contrataron para que hiciera el documental, para que capturara cómo es que entre 22 personajes, 22 escritores, realizaban una revista o un libro. El problema está de que no me dejaban poner la realidad de las cosas, de cómo es que ellos se inspiraban, o sea, no me dejaban poner, ellos lo que querían ver es cómo se hacían los talleres, cómo se tallarean todas las historias de cada uno de ellos, pero cómo se inspiraban no, o sea, no me dejaban poner ni cómo se alcoholizaban en la noche, ni cómo fumaban marihuana, ni cómo algunos llevaban crack, ni cómo algunos estaban allá poniéndole en el bosque, cositas así por el estilo, ¿no? Sí, es cierto, o sea, y lamentablemente estos 22 personajes se quedaron en el olvido. Para mí ha sido un error fatal esto. Y el tercero, y rapidísimo también, hay un trabajo en el cual estoy a punto de empezar que es sobre el desierto de Durango. Muchos de ustedes lo han escuchado, sobre la zona del silencio. Hay algunos personajes que están involucrados ahí en esto, pero como ya también hay algunas historias que cuentan sobre esta situación, yo decidí hacer algo diferente, y aquí es donde yo incluí un personaje que no es humano, es una tortuga. Y esto lo vi como necesario para poder generar interés en la historia que yo quería contar, o que quiero contar. Entonces toda la historia va basada sobre esa tortuga. Ese es mi personaje, que en un inicio que no estaba incluida, al momento en que yo lo leí y lo edité en mi mente y todo esto, se me hizo súper aburrido.
Sí, se me hizo súper aburrido. Entonces, al momento en el que incluí este personaje, esta tortuga, le dio un giro totalmente. Y ahí el por qué quería mencionar yo acerca de esto, que es, para mí se me hace muy importante, que es los personajes en cada una de las historias. Es todo, gracias. ¿La tortuga es documental o es ficción? Híjole, pues, al inicio, es que yo no sé ni cómo está, porque... No, olvídalo, era broma, era broma. Hay una pregunta por ahí. Adelante, joven. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Abraham, soy estudiante aquí del CCC. Y retomando un poco la primera pregunta que surgió, en cuanto a este universo que se crea alrededor de un sujeto que es observado en un documental y el rompimiento entre realidad y ficción que comentaba Paula al principio. Entre persona es aquel ser de la realidad y el personaje ya es cuando resaltamos ciertas características. Es muy curioso que en el documental a veces lo primero que se le dice al sujeto es, cuando pregunta ¿qué hago?, se le contesta, actúa como si no hubiera una cámara, y entonces el sujeto empieza a entrar en un proceso, en un método digno de Stanislavski, donde tiene que dar un sí mágico y decir, ok, tengo que imaginar que eso que está ahí no existe y tengo que actuar como yo mismo, y entonces empieza a desarrollar un proceso ahí muy curioso de ficción. Pensando en eso y sumado a los elementos de creación dramática, es posible que podamos hacer entonces un documental de cada una de las personas que existen en el planeta y crear una historia interesante. Tan solo pensando en los que están aquí en la sala, yo creo que todos creemos que tenemos una historia interesante en nuestras vidas, si no sería muy triste y deprimente. Y entonces, si eso es tan viable, ¿por qué no empezamos a hacer documentales del que está al lado de nosotros y crear historias interesantes que puedan atraer a públicos? Y nos vamos siempre hacia el extremo más exótico muchas veces, o a las historias muy especiales. Eso es una moda. Sí. Perdón. El remotismo que le llaman con algunos realizadores que nos encontramos ahí. Hay una serie de documentales de realizadores que van a lugares lejanos, ponen la cámara de una manera muy bonita y pues es el cine del remotismo. También, sí, hay un escritor argentino que decía algo parecido así, que no hay personas o miradas, no hay personas aburridas, sino miradas mediocres. Y en eso como diciendo lo que tú explicas ahora, ¿no? Pero creo que hay mucho cine documental hecho de las personas que tenemos cerca, de muchas que utilizan además el cine como una autorreferencia y muy interesante. En ese sentido hay, creo que espacio para todos, para el remotismo también. Te voy a contestar lo mismo, que depende de tu punto de vista, de tu mirada, lo diciendo de una otra manera, la representación que haces tú de tu colega del lado. Para mí no hay gran diferencia entre persona y personaje. Persona son las características de la gente. Y los personajes son sus comportamientos y sus acciones. Buenas noches, gracias. Marco Antonio Domínguez, del Centro Cinematográfico del Sureste de Tabasco. Quería hacer básicamente una reflexión con respecto a lo que hablaron de los personajes antagónicos, con una anécdota que se dio. Alfred Hitchcock una vez defendió a Norman Bates y dijo que cuando el personaje, el villano, el personaje oscuro, es descrito, no es villano, es víctima de las circunstancias. Y por lo tanto la empatía se vuelve, la animadversión se vuelve no en empatía, sino en compasión. Hace 30 años yo trabajaba en el Departamento del Distrito Federal y sucedió un fenómeno en México con la situación de Pablo Escobar, el narcotráfico en Perú y el famoso señor Caro Quintero. Él hizo una declaración donde si a él le dejaban la oportunidad, nos sacaba de la deuda económica. Y tuvo una gran aceptación por parte del pueblo mexicano. Hubo un cuestionamiento tanto sobre las instituciones, el discurso oficial, qué era lo que se tenía que hacer. Yo te puedo asegurar que, por ejemplo, en la dependencia en la que yo trabajaba, se hizo un departamento especial para buscar la forma de desacreditar ese discurso que el público estaba haciendo en una forma de héroe anónimo, como lo ha sido en multitud de épocas. Recordemos Chalroto y otra serie de personajes a lo largo de la historia. Pero básicamente era esta situación. Es cierto, hay personajes que pueden ser antagónicos, pero al ser auténticos
sí tienen la empatía. Y una de esas cosas la estamos viviendo ahora con la cultura del narcotráfico. En el estado de Tabasco sucedió algo muy especial hace unos 4 años. El día 14 de septiembre aparece en una nevera cerca del periódico más popular de la región, un periódico que tiene 150,000 ejemplares, una cabeza humana con un narcotexto. La autoridad estaba toda preocupada de que se iba a haber un intento de boicot, un bombazo como el de Michoacán en la ceremonia del 15 de septiembre. Y lo que tenemos es al gobernador oficial, el señor Granier, ya conocido por todos, hablando en pleno evento, después de la primera ceremonia, que ya se lee el acta constitutiva, diciéndole a la población que no había ningún problema, que los Tigres del Norte, y seguían con su espectáculo a las 12 de la noche, invitaba a todo mundo a que fuera a la plaza. No importaba tanto la ceremonia cívica del grito, sino que la gente acudiera con todas las garantías de que la comunidad se podía divertirse amenamente, fomentando nosotros indirectamente la cultura del narcotráfico. Esta era básicamente mi aportación. Gracias. ¿Había otra pregunta por ahí? ¿Quién tiene el micrófono? Sí, adelante. Buenas noches. Mi pregunta es sobre cuando uno hace un documental que realmente va a tocar lo profundo humano, porque a veces, bueno, vemos cosas que no valen mucho la pena, pero cuando uno hace un documental que toca la profundidad humana, ¿hasta dónde es sano para el documentalista, como los doctores, ¿no? Cuando tienen que dar una mala noticia a los familiares, pues tienen hasta una disciplina para no comprometerse, para no sentir, pero el documentalista definitivamente no termina siendo el mismo después del documental. ¿Es sano? ¿Se tiene que comprometer con la comunidad, con el personaje? Esa es una pregunta. Y la otra... ¿Cuál era? Bueno, vamos bueno, se me olvidó. Bueno, nada más decir que desde mi óptica no hay opción. Hay defensas, como el actor cuando se defiende de se involucrar demasiado en lo personaje. Pero claro que sí, claro que hay cambio. Sí. Como cuando un actor o una actriz hace un personaje que es doloroso, sí se va a pasar unos meses antes de volver a ser normalmente la persona que era. A ver, Guadalupe, con el micrófono, por ¿Micrófono? No, nada, dice que si es que vuelve a ser la persona. La misma persona. No, se va a quedar transformado, pero no va a quedar traumatizado para toda la vida. Sí, pero son cosas que se agregan en tu experiencia de vida y que te van cambiando. Por ejemplo, yo he hecho un documental que es un chiste, que es una broma, a donde no creé empatía con los tíos que entrevistaba y que estaban en el documental. Lo documental no es bueno, es un chiste. Y eso me ha ayudado a comprender que sí, que lo que decía él, que la empatía y la confianza son fundamentales. ¿No? Otra pregunta por ahí. Adelante, la dama levantó primero. Tú en segunda fila, tú. No. Sí. Es que yo tengo el micrófono. ¿Quién tiene el micrófono? Ah, no tienes yo tengo el micrófono. Tienes el poder, compañera. En este momento. Usaré para bien. No, bueno, antes que nada, felicidades al panel porque pues sí han vertido como opiniones bastante diversas, de las cuales yo sustraigo dos que me parecen importantes, ¿no? Por una parte, lo que decía Marinés, ¿no? Acerca de los objetivos del documental y la estructura que debe tener más o menos una claridad de hacia dónde va el realizador, pero por otra parte, lo que dice Paula, ¿no? Con respecto a la intuición, ya estos como accidentes que uno como parecería trabajar duro para que ocurran. Entonces mi pregunta es básicamente cómo compaginar por una parte la estructura en un proceso de trabajo junto a la intuición, que estas dos ideas aparentemente contradictorias finalmente sí se utilizan en base a lo que uno quiere decir, pero cómo compaginar entonces uno que ya más o menos tiene como cierta claridad en lo que va a decir o en lo que quiere decir con estos accidentes y más en la cuestión documental que no sabes muy bien qué va a pasar y sin embargo ocurre. ¿Cómo compaginar estas dos cosas en un trabajo, en un proceso? A ver. Sí, yo creo que ese es el gran desafío. No hay respuesta. Yo tengo una. Sí. Consiguiendo un gran editor con quien trabajar.
porque ahí es donde va a estar ese equilibrio entre lo que fue accidente o intuitivo o mágico o salió porque estabas lista para ese momento y todo aquello que planeaste y que venía desde un lugar racional, calculado, pensado o que era lo que estabas buscando. Pero entonces sí necesitas otra mirada y ahí es donde entra el papel del editor, o sea, o de tu productor, ¿no? O sea, si eres tú quien está editando, pero es esa otra persona que puede darte una primera mirada lo suficientemente cercana, pero no con el nivel de merengue o muégano que podemos tener, que puede tener el realizador en ese momento. En la escritura, yo siempre cuando me recomiendan cómo hacer para no perder la creatividad y al mismo tiempo que el texto sea limpio, etcétera, siempre digo que en el momento de escribir, o sea, en el primer borrador, no pienses en lo que va a decir ni el crítico, ni el corrector, ni el editor, ni el lector siquiera, nadie. Solamente piensa en lo que tú quieres decir y ni siquiera, o sea, trata de ni siquiera pensar demasiado en la estructura. Después ya viene un segundo momento en el que ya sacaste todo lo que tenías que decir. Yo también estoy de acuerdo con lo que decía Paula acerca de estas voces. Para un escritor es fundamental. Yo siempre lo digo como los caribeños, que te baje el santo, ¿no? Que te baje el tono con el que vas a contar. Entonces tú tienes tu tono, tú tienes tu personaje, te metes en esa piel, dices todo lo que tienes que decir y después, en un segundo momento, y me refiero a después de terminar el primer borrador, entonces cortas, editas, reordenas, estructuras y después también recomiendo muchísimo que se lo des a leer a un tercero o a un cuarto, ¿no? Paula. Sí, yo quería que a pesar de que siento que no hay una receta para eso, pero que sí hay ciertas cosas, es decir, sería como cómo convocar a las musas, ¿no? ¿Cómo hacer para que vengan, no? Entonces yo tengo la sensación de que hay que trabajar sin la intención de controlar. Trabajar más sobre preguntas que sobre respuestas. Ahora, hay que tener clara la pregunta, porque si no, sí es caótico. Pero creo que esa es la manera en que yo he encontrado de trabajar. Formular una pregunta claramente, a ver, ¿por qué me interesa esto? ¿Qué me dice a mí? Bueno, a mí me genera esta pregunta. Voy a hacer la obra para responderme, porque a veces yo no estoy muy de acuerdo con esta escritura, ¿no? De que a veces el guión que es parte de premisas y estas cosas, o sinopsis incluso, porque es como que si se puede resumir tan fácil, ¿para qué gastar $2 millones en hacer la película? O sea, y si está tan claro el mensaje, ¿por qué no decirlo así directamente, no? ¿Por qué hacer una película 4 años de trabajo, no? Entonces yo creo que más que una certeza o un mensaje, se tiene una buena incertidumbre. Es lo que yo recomiendo, partir de una buena pregunta. Por allá veía, alguien ya reclamó el micrófono. Adelante. Sí, es que creo que el problema de la relación de las personas con sus personajes es muy complejo, ¿no? O sea, por un lado han manifestado esta necesidad de la empatía, pero por supuesto hay los personajes que se revelan, pero también hay personajes con los que uno tiene un mal matrimonio, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que tener ni la empatía ni gozar, pues, que se revelan. Y estaba yo pensando ahorita, por ejemplo, en Sangre Fría de Truman Capote. O sea, yo creo que El Señor, que es una maravillosa novela, que está pensado en la realidad, que es casi un documental, no tenía ninguna empatía con los asesinos, ¿no? Entonces creo que es más allá y que además tiene que ver con ciertas modas, ¿no? O sea, de pronto esto de quienes estudiamos Aristóteles hace 20 años, la empatía no se nos hacía como tan común, ¿no? Y de pronto a mí me suena como que estamos en una moda de que tomar posición ante ciertos puntos álgidos es como pecado, ¿no? Como que de pronto hablar mal de Somoza
puede ser mal visto, ¿no? Y que a lo mejor tenemos que encontrar de Hitler al esposo amoroso, ¿no? O sea, y de pronto el juicio de la historia nos está prohibido, ¿no? Y yo sí creo en la toma de posición de la persona, escritora, directora, guionista, teatrera, hasta de los actores, ante cualquier circunstancia, ¿no? Y creo que también se vale, o sea, esta pulcritud ante, es que no voy a hacer plagiar, no voy a hacer ningún panfleto, creo que estamos criminalizando a la gente que tiene una posición ante ciertos personajes, ¿no? Yo sí quiero, por lo menos precisar una cosita que sí dije, ¿no? Digamos, hablé de la empatía como una herramienta a utilizar de manera, espérame, pero además, o sea, hablé de la mentira, o sea, hablé de la necesidad, porque además yo sí, por favor, sí, a mí apúntame del lado de los que sí toman posición. Yo sí creo que si no hay posición, pues la obra puede ser realmente irrelevante, ¿me explico? O sea, si la posición es igual para todo el mundo, entonces, otra vez, lo que dice Paula, entonces ya para qué la contamos, ¿no? Entonces, nada más quería precisar eso, ¿no? Creo que es una técnica, porque estábamos tratando de descubrir esas herramientas, ¿no?, que tienes que utilizar a la hora de trabajar con una persona que se va a convertir en un personaje, ¿no? Y en ese sentido es la empatía como una búsqueda, ¿no? Y después también recuerdo la formación en ficción, en el sentido de, primero, que a mí me cuesta muchísimo, precisamente porque me considero un ser político en buena medida, pero de que te decían, no juzgues a tu personaje, es decir, para que el personaje pueda vivir con toda su complejidad y con todas sus diferencias, y si el personaje es diferente a ti, pues sí tienes que distanciarse un poco de esto, porque si no te das media vuelta y te vas y ya no haces la película, también, ¿no? Y ahí el asunto es cuando estas posiciones no te permiten seguir adelante, que es algo con lo que hay que tener muchísimo cuidado en el documental también, porque si no vamos para atrás y hay un montón de cosas que no vamos a abordar porque no podemos tener empatía con eso, ¿no? Paula. Sí, justamente la novela, justamente a sangre fría, es a sangre fría. O sea, justamente, ¿no? O sea, hay una instancia que curiosamente es un descubrimiento que yo hice hace muy poco tiempo, porque fue gracias a las grandes lecciones de un maestro de narrativa que se llama Mario González Suárez, que él habla muchísimo, trabajé con él un año y él, tiene no es tampoco suyo, pero es su manera de trabajar, todo lo basa en el narrador. El narrador es un personaje también, que es algo de lo que es quien cuenta la historia. El narrador es una instancia narrativa y se analiza mucho en narratología, se analiza en cuentos y novelas, y paradójicamente nunca se analiza el narrador en el cine. Y para mí cualquier obra, cualquier relato, en cualquier género, sea documental, cine, poesía, todo cualquier relato tiene un narrador, y lo que tiene de interesante a sangre fría es que es un narrador a sangre fría, un narrador que no siente ni empatía ni lo contrario, presenta hechos, por eso es genial esa obra de Capote, porque presenta los hechos crueles en toda su dimensión sin ninguna sonrisita, pero esa es la personalidad del narrador, es un narrador que tiene la sangre fría, y que considero esto que decías, Guadalupe, que cuando la sensación de que te baja el tono, ¿no? Eso Mario Ay, ¿se apagó el micrófono? Mario, no apagues el micrófono. El otro micrófono puede ser. Cierra la idea. Tenemos espacio para terminar esto. Adjudica al narrador, o sea, encontrar que también es un personaje singular y único, y que es una voz que es el que cuenta la historia. Hay espacio para una última pregunta. Adelante, joven. Hola, escuchando todas las definiciones que ustedes tienen de lo que es el personaje, que me parecen fantásticas, y de dónde surge el personaje, digamos, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿creen que cuando
hablamos, bueno, mejor voy a hacer la otra primero. Me pareció fascinante sobre todo el hecho de que tú digas de que el personaje en documental se hace a la hora de editar y pegar, porque ya estás construyendo a esa persona, digamos, en un personaje, en una persona distinta, pero sigue siendo una persona. Me parece que las definiciones que todos ustedes manejaban de personaje se asemejan mucho a la definición de persona. Alguien dijo, creo que fuiste tú, que todo mundo es un personaje de sí mismo y cambia conforme a las circunstancias. Y etimológicamente son muy similares las palabras persona y personaje. Quizás, ahí va la primera pregunta, ¿creen que debería de haber una diferenciación semántica a la hora de pronunciar persona y personaje? ¿O creen que quizás deberíamos de aglomerar ambas palabras en un solo concepto que hable de una entidad humana o una entidad hacia la cual nosotros buscar empatía? O yo qué chingado sé, ¿no? O sea, incluso cuando hablamos de personas, muchas veces hablamos de personajes. O sea, no mames, vamos a ver al George, ese güey es un personajazo, ¿no? O sea, y la segunda es, ¿creen que cuando vemos un documental deberíamos hablar de persona o de personaje? O sea, porque... No, en serio, no es ninguna especie de broma. O sea, nosotros vemos un documental y en realidad, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Es un personaje, pero estamos filmando a una persona, no estamos filmando a un actor. Estamos filmando a un ser que es de alguna manera, pero debería de haber una diferenciación. ¿Qué deberíamos en la ficción sí deberíamos de hablar de personaje, deberíamos de hablar de persona? En el documental no. ¿Qué opinan? Creo que la opinión ha sido la mesa entera, pero creo que Joao lo dijo hace un momento. No hay mayor diferencia entre persona y personaje. Sin embargo, para mí, digamos, la persona es la que todavía sigue en su casa. Y el personaje es el que tú te llevas en la película. O en la novela. Y la persona sigue viviendo, cambia todos los días, ¿no? Tiene otros aspectos. Ahora, la cuestión etimológica no me da la cabeza para tomar una decisión sobre otro nombre al respecto. O sea, y no hace falta, porque las palabras sirven solo para empezar a hablar. Después vienen... No importa, en realidad, creo. Joao tiene ganas, sí. Bien. Wittgenstein decía, toda su obra se resume a esto. Lo significado de las palabras depende de su uso. Vale. Pues sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Ahondar un poco en lo mismo, o sea, la persona, siempre va a estar la persona. El personaje es como que surge en un pequeño momento de este proceso que es hacer la película, pero finalmente tú sigues también la relación con la persona, no con el personaje. Entonces, ser sumamente respetuosos como cómo vamos a enseñar a esa persona y convertirla en personaje para todo el mundo. Entonces ahí es la importancia otra vez de lo que decía Jeffrey, de ese contrato moral que tú estableces con la persona para que el personaje o después de la película no te quiera asesinar. Bueno, y como ya estamos cerrando, yo me voy a permitir leer una cosa que escribió Emiliano esta mañana. Sí, estamos asesorando a un equipo que está haciendo un documental en Campeche. Hasta hace una semana el documental era sobre unos carboneros. Tuvimos 3 días de trabajo, en lo cual en las primeras sesiones otros asesores lo menos que le dijeron al director es: pues mejor filma el nacimiento de tu hijo, porque con los carboneros tú se ve que no tienes nada que ver, o sea, no te importan nada los carboneros, no hay ninguna conexión tuya con los carboneros, ¿no? Bueno, el chavo estaba traumado, o sea, imagínate llegar a un encuentro con asesores, 50 personas trabajando y que te digan, mejor filma otra cosa, filma el parto. Bueno, en 3 días ya había otro planteamiento de documental, otro personaje, pero no sabíamos si la persona iba a querer ser personaje de ese otro documental. Y entonces esta mañana tenemos la confirmación de que Nico, un cazador, no un carbonero, aceptó participar en el documental. Y entonces Emiliano le escribe al director:
Parece que ese personaje estaba esperándote. Tuviste que ensuciarte de carbón para ver la luz. Después de decirle que vea la disponibilidad del personaje, se disfruta de esto, dice: es bueno que hayas corroborado la idea que tenías de él, pero también puede ser algo negativo si te conformas con eso. Los personajes, cuanto más complejos y contradictorios, fuertes y vulnerables, mucho mejor. No te quedes solo con esa primera impresión. Es tiempo para que estén cerca de Nico, no tanto para preguntar mucho, sino más bien observarlo, intuir sus debilidades, sus miedos, las cosas que marcaron su vida, sus huellas de dolor y alegría. Y digo intuir y no preguntar, porque para las preguntas importantes tiene que estar la cámara prendida, con el mejor encuadre, la mejor luz y el mejor sonido posible. Eso para mí resume el contacto con una persona y la construcción de un personaje. Y con eso terminamos. Muy bien. Les damos las gracias por haber participado en la que seguramente será una de las mesas más interesantes, amenas y jocosas de Escenarios 2013. Especialmente a ustedes por estar aquí y especialmente a los participantes de la mesa, a Paula Markovich, a Joao Canillo, a Guadalupe Nettel, a Emiliano Altuna y muy especialmente a la anfitriona Marinés Roque. Gracias. Despidámonos con otro aplauso, por favor, de agradecimiento. Y les pedimos que salgan de la sala porque vamos a preparar todo para la siguiente función, The Machine That Makes Everything Disappear. Y los esperamos mañana, los que no se queden a la proyección. Gracias, buenas noches.